Amigas y amigos de Canal Universitario, tengan ustedes muy buenos días. Soy el doctor Gustavo Mendoza, profesor emérito de la Facultad de Medicina y médico especialista del Hospital de la Mujer, que tiene el placer de ingresar a vuestros hogares mediante su programa Cuidemos tu Salud, programa de extensión que se produce en la Facultad de Medicina de la UMSA. Hoy tenemos una sesión muy especial, porque invitamos a un distinguido colega, quien es psiquiatra, profesor emérito de la Facultad de Medicina, jefe de cátedra, el doctor Fernando Garitano Zavala. Con él hemos de hablar de un tema muy importante, el de las nuevas adicciones que especialmente están afectando a nuestros niños y adolescentes. Con él hemos de descubrir la trascendencia, la importancia y lo preocupante que son cuando oportunamente no se controlan estas adicciones, estas nuevas adicciones. Pero bien, antes de ello, permítanme un minuto de reflexión. Amigos, la violencia no cesa, la violencia continúa. Se hacen sendas marchas, se hacen reuniones de alto nivel, pero los resultados no varían. Somos los campeones de la violencia contra la mujer en Sudamérica, por lo menos. Ese es un tema que debe preocupar a todas las familias, porque indudablemente al margen de factores externos que hacen a este problema, el principal probablemente se genera al interior de la propia familia. Inicialmente son víctimas la esposa y los hijos, pero luego estos se convierten en victimadores de otros iguales que ellos. Creo que es hora de que meditemos. Todos tenemos conciencia de lo que hacemos y la violencia no se combate con violencia, todo lo contrario. Creemos que nuestros niños se merecen no solamente nuestro cariño, la educación y salud que les podemos brindar. Fundamentalmente requieren de nuestra protección y del apoyo en su formación para que sean hombres de bien. Mirémonos un momento interiormente y hemos de encontrar a lo mejor una respuesta a esta gran preocupación. Las reuniones no resolverán nada y esperamos también que los políticos en este tiempo tomen en cuenta esta reflexión, porque ya realmente indigna el grado de violencia que ejercen contra sus circunstanciales adversarios, porque emiten una serie de epítetos, calificativos, insultos y otros que denigran al hombre, al ser humano, al boliviano en general. Pero lo peor de todo es que quienes vierten estas frases ofensivas tienen una cola muy grande, de tal manera que debieran aplicar este dicho bíblico, ¿no? No hay que fijarse en la paja del ojo ajeno, sino antes ver previamente el tronco que uno tiene en el ojo. Amigos, todos los momentos son buenos para reflexión, este es uno. Dicho esto, permítanme ir al sector FM Informa. La Facultad de Medicina tiene información para ustedes. Amigos, en esta primera nota ustedes observarán cómo autoridades de la Facultad de Medicina suscribieron con sus pares de la Argentina una carta de intenciones con el objeto de mejorar la formación de nuestros educandos, también la investigación y la interacción social. Veamos la nota, por favor. Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Guido Cortiglia, soy coordinador del Departamento de Salud Ocupacional de la Facultad de Medicina Nacional Nordeste.
El motivo de mi presencia es un intercambio que se ha gestionado a través del área de cooperación internacional y bueno, hemos llegado a un acuerdo de hacer una carta de intención de intercambio de diferentes contenidos que utilizan ambas universidades, como por ejemplo un observatorio de salud pública, un gabinete de simulación y diferentes temáticas que intervienen las dos facultades que trabajan desde hace mucho tiempo y que coordinando se podrían llegar a un mejor contenido y una mejor acción. Y los beneficios que son principalmente de intercambio de actividades y de conocimientos, ¿no? Tanto la medicina, yo no vengo de la rama de la medicina, vengo de la rama de las letras, pero generalmente la medicina es una ciencia que constantemente está en crecimiento y en innovaciones permanentes. Entonces, bueno, es importante que los lazos de los países de Latinoamérica, tanto en investigación o en ciencia, sean transversales, ¿no? Que haya un feedback entre los dos, donde haya retroalimentación, perdón, desde las dos partes. Así que desde ya muy contento de estar acá en La Paz, en Bolivia, un lugar hermoso, y esperamos, los invitamos a Argentina para ir cuando esté disponible, cuando estén disponibles puedan acercarse. En esta segunda nota, distinguidos amigos, ustedes observarán cómo un profesor de la Universidad Complutense de Madrid visitó las instalaciones de nuestra facultad para conversar con nuestras autoridades en referencia a la actividad de apoyo que a la residencia médica se brindó en las últimas semanas. Pero para detalles veamos la nota, por favor. En este caso y en esta semana, entre el 19 y el 21 de agosto, estamos recibiendo la visita del profesor Jesús Millán, catedrático y jefe de servicio de la Residencia Médica en Medicina Interna del Hospital Gregorio Marañón y jefe de estudios y presidente de la Comisión de Docencia del Hospital General Universitario Gregorio Marañón de la Universidad de Complutense. El distinguido profesor está haciendo unas visitas a nivel Bolivia en conjunción con la cooperación española y la Embajada de España en el afán de una unión y cooperación en las residencias médicas en Bolivia sobre la implementación de los programas a nivel nacional de las 5 especialidades más grandes, que es medicina interna, cirugía, pediatría, ginecología, obstetricia y anestesiología. Estas obviamente tienen ciertas connotaciones, primero de que sean declaradas en competencias, como se tiene actualmente la tendencia en formación en residencias médicas, que su base es aprender haciendo, y por lo tanto también a nivel general la visita de este distinguido profesor está dirigida a la parte de medicina interna, no sin hacer hincapié en todas las residencias médicas, en especial clínicas. El motivo de estar aquí es mi incorporación al programa de cooperación española que tiene con el Ministerio de Salud de Bolivia, concerniente al diseño e implantación de programas de especialización en las especialidades básicas de salud. Cirugía general, anestesia, ginecología, pediatría y medicina interna. Y en este caso, en el de medicina interna, he tenido el privilegio de colaborar a su diseño final, que ya está formalmente presentado, y ahora estamos intentando con acciones concretas de sensibilización hacia profesorado, tanto desde el punto de vista de pregrado, es decir, en la Facultad de Medicina, en la universidad, como de posgrado, es decir, en instructores docentes en los hospitales, pues ayudar a implantar ese nuevo programa una vez que esté aprobado. Señalando pues cuáles son los puntos cardinales de la educación médica y de la formación de un buen médico y de un buen especialista. Aspectos como son la formación en competencias, la enseñanza y el aprendizaje de las competencias clínicas, que es el primum movens de un médico y de un especialista, la importancia de practicar una medicina centrada en el paciente y la importancia de cuidar y vigilar algunos elementos propios de la implantación del programa, como es la labor tutorial, las funciones de un correcto instructor, de un correcto tutor, y también y fundamentalmente los sistemas de evaluación que se utilicen, que hemos de tender a que cada vez sean más objetivos. Todo lo que no es evaluado se devalúa y consiguientemente
cualquier iniciativa, cualquier programa formativo tiene que ser correctamente evaluado para conocer qué resultados obtenemos, ¿no? Y el objetivo fundamental es tener los mejores profesionales acá, tanto desde el punto de vista médico, como médico en general, cuando terminan los estudios en la Facultad de Medicina, como luego un especialista en medicina interna, en la especialidad que a mí me toca, que es la medicina interna. Bueno, hoy tenemos la visita de un profesor muy importante en lo que es la Universidad Complutense. El vicedecano de la Universidad Complutense ratificó que es el doctor Jesús Millán, un profesor que sobre todo hoy está haciendo un viaje para apoyar lo que es la educación en la residencia médica. Él ha estado ya viajando por Santa Cruz, por Tarija, y hoy nos complace su presencia porque sabemos que va a ir las charlas dirigidas a nuestros profesionales médicos que están precisamente interactuando con la residencia médica, son profesores de la residencia médica, y a ellos irá la charla sobre lo que son las competencias de una manera reflexiva, y también para que nuestros profesionales vayan ubicándose en ese modelo de enseñanza que se va a establecer a nivel de un nuevo plan curricular. Amigos, después de estas notas les invito a ir a un pequeño corte y volvemos. En instantes vuelve la programación de TVU. La carrera de Tecnología Médica brinda servicios de especialidad a partir de su gabinete de fisioterapia Isaac Duchenne, donde contamos con atención especializada y con tecnología de punta para la atención en problemas de salud relacionados con patologías traumatológicas, neurológicas, respiratorias, cefaleas, discapacitados pediátricos, retraso del desarrollo psicomotor, problemas posturales de la adolescencia, entre otras. Estamos ubicados en el subsuelo de la Facultad de Medicina de la UNSA. Contáctanos al 222-9593. Horarios de atención desde las 8 de la mañana a 12 del mediodía y de 14:30 a 18:30. Consulte el horario de evaluación. Gabinete de Fisioterapia Isaac Duchenne. El Instituto de Genética de la Facultad de Medicina de la UNSA es la unidad académica de excelencia con capacidad para planificar, ejecutar y evaluar proyectos de investigación, contribuyendo en la solución de los principales problemas de salud relacionados con la genética humana. Es así que proponiendo e implementando acciones de prevención, diagnóstico, asesoramiento de etiología genética y congénita, apoyada con tecnología avanzada, el Instituto de Genética está en la vanguardia de investigación en problemas de genética en nuestra población. La unidad de posgrado de la Facultad de Medicina, en sus 4 ramas, ofrece cursos de formación especializada en doctorado en educación superior en salud, maestrías, especialidades y diplomados, con estrategias tecnológicas, innovadoras y altamente estructuradas para un ejemplar desempeño. Mayores informes en la página web posgrado.fment.unsa.bo o al teléfono 261-2387. Unidad de posgrado cualificando profesionales. Continúa con la programación de TVU. Amigas y amigos, como lo habíamos señalado precedentemente, está en el set con nosotros nuestro invitado de hoy, el doctor Fernando Garitano Zavala, quien es profesor emérito de la Facultad de Medicina, jefe de la Cátedra de Salud Mental, médico psiquiatra, pero además es un especialista en temas que trascienden indudablemente el interés de la sociedad. Permítanme presentarles y saludar al doctor Fernando Garitano Zavala. Doctor Fernando, qué placer, gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias por invitarme. Doctor Garitano, la gente nos pidió que pudiéramos conversar sobre, al parecer, un nuevo grupo de adicciones que en este siglo
ha estado haciendo presa de gente que al parecer estaba exenta de sufrir de adicción en el pasado. Me refiero especialmente a los niños y adolescentes. Nos han hablado de que sus hijos permanecen mucho tiempo frente a la televisión, frente al celular y otros, y realmente hasta nos han comunicado que pudieran estar cambiando de forma de ser, han alterado su conducta. En todo caso, nos pareció muy importante por eso convocarle y conversar sobre este tema. ¿En verdad, doctor, hay nuevas adicciones en este siglo? Podemos decir que sí. Ese concepto de nuevas adicciones conviene plantearlo. Y dentro de eso está involucrado el aspecto de la tecnología, ¿no? La tecnología de la mass media. Y para ser más específicos, sí podemos tener un reconocimiento de las adicciones, especialmente a los videojuegos. Correcto. Los videojuegos absorben mucho tiempo la atención de los niños, ¿verdad? Y de los jóvenes también. Doctor, ¿por qué podrían encasillarse en el término de adicciones, por ejemplo, estas tecnologías nuevas? Es bueno tener un concepto claro de que las adicciones son una enfermedad de la fisiología del placer. Pues desde el punto de vista médico, que además tendría que ser el conocimiento que la población maneje correctamente, lo que sucede es que normalmente el cerebro humano genera la respuesta de placidez, de placer o de recompensa por 6 estímulos básicos biológicamente hablando y biopsicológicamente. Entonces, una respuesta normal de sentirse recompensado está determinada por la acción de la dopamina en un área del cerebro que se conoce como núcleo accumbens. Esta dopamina se libera cuando satisfacemos el hambre, cuando satisfacemos la sed, cuando tenemos la actividad sexual, la actividad de ejercicio físico, la experiencia del logro y el reconocimiento del otro. Son 6 estímulos, de los cuales 4 son muy biológicos, como se escuchó, y 2 que son lograr un objetivo y además sentir que se es respetado y reconocido. Los 6 son del mismo valor para que se libere dopamina. Entonces, una persona sana se siente plácida si come lo que le gusta porque tiene hambre, etc. Así que el problema de las adicciones radica en que esa fisiología se altera por la exposición a estímulos que generan de inicio un intenso estímulo placentero dopaminérgico por su naturaleza de ser sustancia generadora de satisfacción y por su potencia. Entonces, hemos reconocido desde hace mucho tiempo que hay sustancias químicas que lo hacen, que las conocemos como drogas, sustancias psicoactivas, de las cuales muchas son adictivas. Pero también hay estímulos que lo hacen sentir a uno muy bien, precisamente por la vía de sentir que tiene un logro, un premio, o un reconocimiento del otro, un like. Correcto. De modo que también existen las adicciones desde hace muchísimo tiempo a estímulos que no son químicos, el juego, las apuestas, ganar premios, las máquinas de apuestas, los juegos de azar. Todo eso ha sido en su tiempo conocido como ludopatía, adicción al juego, que viene a ser la misma fisiopatología de ser adicto al alcohol, a la marihuana, al tabaco, a la cocaína. Entonces, el trastorno cerebral que se instala, que es algo muy serio, es el mismo, con cocaína, heroína o videojuego.
Lo que pasa es que existen otros factores para que se instale la adicción. El usar esas sustancias o exponerse a esos juegos no es per se adictivo, sino que tienen que confluir algunos factores más. Además, doctor Garitano, como parte de este grupo de adicciones, el que demanda proseguir con esta práctica, digamos videojuegos, requiere de más tiempo para ser satisfecho de la misma manera, a lo mejor que al principio con menos tiempo de trabajo, ¿verdad? O de juego. ¿Así es o estoy errado? Sí, en la definición de adicción tenemos que considerar que existe un acostumbramiento del cerebro que hace que requiera que el estímulo sea cada vez más fuerte, lo que le llamamos tolerancia. Es clásico describir que en los trastornos adictivos a sustancias, por ejemplo el alcohol, que es de los más peligrosos que existe, la persona que se está haciendo adicta en ese proceso va necesitando cada vez más dosis para obtener el objeto. Entonces aquí podríamos hablar de dosis de logro, para ponerlo más breve. Es decir, la persona que está haciéndose adicta a un videojuego, por ejemplo, o a un grupo de videojuegos, va a estar generando cada vez mayor habilidad para desempeñarse en ello, pero mayor necesidad de utilizar la mayor cantidad de tiempo de su vida para estar conectado al estímulo, ¿no? Entonces, no siempre sucede. O sea, mucha gente, por supuesto, la tecnología es muy valiosa. El problema está en la confluencia de los otros factores, además de la exposición al estímulo. Doctor Garitano, las adicciones pueden afectar entonces a los hombres, cuando digo hombres y mujeres, obviamente, al ser humano, en cualquier época de su vida. Pero yo tengo una pregunta. ¿Es el daño, la dependencia, igual en niños que en adultos? ¿Y el riesgo futuro es mayor en niños que en adultos? Hoy sabemos que no es igual, que el niño está expuesto a un daño muchísimo mayor que el adulto. Si comparamos dos pacientes, suponiendo que cumplan los mismos criterios de adicción a algo, y si uno es niño, su pronóstico es muchísimo peor. Y eso que para los dos es malo, porque es un trastorno irreversible. Lo que habíamos hablado de la fisiología del placer se vuelve un trastorno cerebral en el que no cambia. Hay una necesidad de la sustancia adictiva o del estímulo adictivo que determina que el cerebro funcione con la sustancia a la que es adicto o estímulo. Y lamentablemente hoy en día debemos asumir y ver con realismo que estamos expuestos a muchísima cantidad de sustancias y estímulos adictivos y que encima de lo peligroso que es, resulta que la mayoría de las personas que lo sufren están adictas a más de un estímulo. Alcohol y tabaco, cocaína y alcohol, videojuego, cocaína o apuestas y alcohol. O sea, realmente las personas que sufren esto, que cada vez son más, es el problema tal vez número 1 de salud del mundo, sufren complicaciones sumamente graves y peor en los niños. Hablemos de los niños, doctor Garitano. ¿Cuáles son finalmente, para que nuestro público perciba de mejor manera, los procesos que generan alteración profunda en el cerebro de estos niños y por qué debemos tener cuidado? Porque, como usted bien señaló, en un momento pueden ser irreversibles estos daños. Lo que pasa es que un factor de vulnerabilidad para muchas enfermedades, especialmente las mentales y las neurológicas, es estar en la edad de neurodesarrollo principal. Correcto. El cerebro humano empieza a desarrollar a los pocos días de que está el embrión
desarrollándose en el útero. Y eso termina en una primera fase para tener un encéfalo adecuado y sano alrededor de los 20 años de edad de la vida extrauterina. Entonces, desde que uno nace hasta más o menos 20 a 25 años de edad, que sería el fin de la adolescencia más o menos, el cerebro está teniendo un proceso de maduración que tiene varios componentes: migración de neuronas, mielinización de sustancia blanca, generación de comunicaciones para las redes neurales, instalación de varios factores que están generando funciones cognitivas. Entonces, para que desarrolle el cerebro, tiene que haber una base nutricional de inicio buena. Correcto. Una consolidación genética de que ese cerebro va a ir desarrollando bien por factores intrauterinos e incluso previos. Correcto. El conocimiento, la información, la educación, la calidad de vida, la calidad de educación de los padres está influyendo por una programación fetal en la calidad de desarrollo del cerebro del futuro ser que va a nacer. Después de eso, de que hay nacimiento, tiene que haber un mínimo de condiciones para desarrollar al menos el apego, donde el niño genera un vínculo con su madre y con su entorno, y eso determina códigos de comunicación y desarrollo neuronal. Y así sucesivamente en las edades, uno va generando independencia hasta el final de la adolescencia, donde uno puede determinar su vida y escoger libremente lo que quiere hacer de ella. Pero para tener una decisión sana de escoger qué hacer, de ser creativo, de respetar los límites de relación con los demás, tiene que tener un cerebro sano y una mente educada. Así que durante 20 a 25 años, la persona en desarrollo está expuesta con un cerebro frágil a todo tipo de estímulos. Por consecuencia, queda lógico entender, si los estímulos, educación, música, lectura, familia estable, deporte, están presentes, variedad de opciones, o sea, el niño tiene que tener la posibilidad de escoger. En un día el videojuego, pero además la cancha, además los amigos y además el libro, y dentro del libro el dibujo y la lectura y el análisis abstracto y la matemática. Entonces ese cerebro está estimulado, funciona. Correcto. Por lo tanto, si un niño de la calle, expuesto a la clefa y el frío, solo tiene que escoger entre esos estímulos, pues ya sabemos el pronóstico. Uno de los principales problemas de salud que no lo queremos considerar ni ver en la infancia boliviana: violencia, maltrato, abandono, el niño de la calle expuesto a clefa, a inhalantes, a alcohol de muy baja calidad. Entonces, esa población invisible. Ahora estamos preocupados por los niños de nuestras familias, a los que tenemos la posibilidad de cuidar con educación, con esmero, con atención y con brindarle opciones. De acuerdo. Amigos, creo que esta reflexión y la información que nos brinda el doctor Garitano son muy importantes. De hecho, él ha señalado con claridad que esta diversidad de oportunidades que deben tener los niños, si se restringe a una, estar frente a la televisión, por decir algo, o al videojuego, está restringiendo prácticamente todo lo demás. Y obviamente el trastorno cerebral que va a sufrir pudiera ser irreversible, como es el siguiente tema que vamos a consultar con él. Pero antes permítanme ir a un corte y enseguida retornamos. En instantes vuelve la programación de TVU.
La carrera de Tecnología Médica brinda servicios de especialidad a partir de su gabinete de fisioterapia Isaac Duchen, donde contamos con atención especializada y con tecnología de punta para la atención en problemas de salud relacionados con patologías traumatológicas, neurológicas, respiratorias, cefaleas, discapacitados pediátricos, retraso del desarrollo psicomotor, problemas posturales de la adolescencia, entre otras. Estamos ubicados en el subsuelo de la Facultad de Medicina de la UNSA. Contáctanos al 222-9593. Horarios de atención desde las 8 de la mañana a 12 del mediodía y de 14:30 a 18:30. Consulte el horario de evaluación. Gabinete de Fisioterapia Isaac Duchen. El Instituto de Genética de la Facultad de Medicina de la UNSA es la unidad académica de excelencia con capacidad para planificar, ejecutar y evaluar proyectos de investigación, contribuyendo en la solución de los principales problemas de salud relacionados con la genética humana. Es así que proponiendo e implementando acciones de prevención, diagnóstico, asesoramiento de etiología genética y congénita, apoyada con tecnología avanzada, el Instituto de Genética está en la vanguardia de investigación en problemas de genética en nuestra población. La unidad de posgrado de la Facultad de Medicina, en sus 4 ramas, ofrece cursos de formación especializada en doctorado en educación superior en salud, maestrías, especialidades y diplomados, con estrategias tecnológicas, innovadoras y altamente estructuradas para un ejemplar desempeño. Mayores informes en la página web posgrado.fment.unsa.bo o al teléfono 261-2387. Unidad de posgrado cualificando profesionales. Continúa con la programación de TVU. Bien, amigos, vamos a continuar conversando con el doctor Garitano Zavala, nuestro invitado de hoy. Doctor Fernando, usted ha dicho que en la medida que esto se profundiza puede ser irreversible en los niños. ¿Cuán grave termina siendo este hecho si ocurre en los niños precisamente? Como todo en medicina debemos considerar una historia natural de la enfermedad. Entonces hay factores que son invisibles antes de que haga la fase clínica. Cuando ya observamos problemas en todas las enfermedades es que ya se ha instalado el desorden que antes estaba probablemente con predisponentes y por lo tanto la acción de los médicos o de quienes intervenimos en ese momento de exposición o de expresión clínica es que ya ha pasado un buen tiempo. Perdón, entonces usted nos va a decir, los padres tenemos la culpa también. Nosotros les damos a los chicos celulares para que no molesten o se queden quietos un momento. Pero, perdóneme la interrupción, entonces, ¿cómo los papás pueden darse cuenta inicialmente que los niños pudieran estar adquiriendo adicción a los videojuegos, por ejemplo? Porque los patrones de comportamiento son desadaptativos. O sea, ese es el concepto Correcto. Que hoy tenemos que tener claro para decir que algo es adicción, ¿no? Cuando uno está expuesto o es usuario de la sustancia o el estímulo adictivo, pero que ya le perturba la capacidad de decisión para ser libre y poder hacer otras cosas. Por lo tanto, la persona requiere estar conectada al estímulo la mayor parte del tiempo y los patrones de conducta desadaptativos son aquellos en los que observamos los padres que el niño, por estar frente o conectado al videojuego, hasta ni quiere comer. Correcto. O ha cambiado su patrón de respeto al entorno, se hace dar, como decimos, o le viene una reacción de irritabilidad y agresividad si se le quita la tablet o el equipo.
Igual que a cualquier adicto a heroína se le quita la sustancia, va a ser un síndrome de abstinencia donde puede que se ponga violento. Una persona en pleno estado de intoxicación y haciendo síndrome de abstinencia probablemente va a asaltar y matar en la calle con tal de obtener de nuevo la droga. Entonces, este momento de patrón de conducta desadaptativa, lamentablemente, y eso hay que ponerlo con mucha claridad, es cuando el problema ya está instalado. O sea, cuando la persona no puede elegir. Uno quiere la droga sí o sí, quiere el videojuego claro. sí o sí. Es decir, que en ese momento ya no tiene la capacidad de elegir entre videojuego y jugar básquet. Solo le interesa esta primera opción. Y para obtenerla, utiliza todos los recursos que de acuerdo a su edad puedan presentarse. Chantaje, extorsión, violencia, robo, huir de la casa, escaparse para ir a meterse a los internets clandestinos, etc. Entonces, el momento que nos damos cuenta los papás de que la situación ha pasado los límites de lo normal, probablemente ya es tarde. Así de grave es la cosa. Entonces, felizmente, y esta es la bendición, el cerebro en desarrollo tiene más capacidad de neuroadaptarse por neuroplasticidad que el cerebro adulto. Correcto. Si pudiéramos intervenir de una forma psicosocial, educativa y médica en la familia que está teniendo uno o más niños, suponiendo, con patrones de conducta desadaptativos por adicción a las nuevas tecnologías, entonces tiene que haber un trabajo dirigido, científico, apropiado, que involucre terapia de familia, que involucre generación de opciones en la dinámica de la familia, lo cual suena muy bien teóricamente, pero correcto, lamentablemente en muchos de los casos lo que pasa es que más bien la adicción de un niño a un estímulo o a una droga o a clefa o a marihuana, que también ocurre, lo que ha hecho es aliviar algo de una dinámica perturbada en la familia que proviene además de otro problema de violencia, desadaptación, abuso. Uno de los factores que lo que mencionaba hace un momento que deben confluir para que se instale la adicción es el genético. Hay gente que está más vulnerable a hacerse adicta desde más joven, pero correcto, que trae la información desde padres y abuelos alcohólicos casi siempre. Entonces todo esto, más la edad, por ser el cerebro vulnerable, más la oferta de droga y de estímulos ambiental, como decíamos antes, ¿no? Si uno tiene entre solo 2 o 3 estímulos, marihuana y tal vez ir al colegio donde probablemente se siente mal con bullying, va a elegir por lo que más se le apetezca, a diferencia placer, de tener una sociedad en la que se le oferta variedad de educación, variedad de estímulos, variedad de deportes, variedad de posibilidades, de diálogo, de reflexión. Doctor Garitano ha sido muy explícito. Dígame usted si ya tenemos la evidencia de estos trastornos en la casa que son visibles, no se pueden ocultar. Usted ha dicho con exactitud, el niño ha cambiado de conducta prácticamente. No le interesa comer, no le interesa jugar, no le interesa ir al parque, no le interesa ir al fútbol. ¿Verdad? Entonces, ¿qué se plantea como manejo terapéutico? Suena muy fácil, es retirar totalmente el estímulo adictivo. Claro, pero eso no es... Y que el cerebro se rehaga, si puede, a funcionar con lo fisiológico. Podría ser. Sí, el entorno inmediato. Los padres. Padres, hermanos. Correcto. Estamos hablando de entorno inmediato, vecindario. Exacto. Escuela, calidad de profesores, calidad de entrenadores, es decir, riqueza de desarrollo humano.
somos un país con un desarrollo humano mínimo en comparación a muchísimos países del mundo. Es cierto. Y eso se debe en gran medida a la falta de educación y de interés por las nuevas generaciones. Indudable. Nelson Mandela lo decía, para conocer una sociedad, vean cómo tratan a los niños. Entonces es suficiente observar cómo están las cosas para decir lo mal que podríamos seguir yendo. En consecuencia, volviendo a la pregunta, es un movimiento de familia, grupo social. ¿Qué problemas tenemos los médicos hoy en día cuando encaramos esto? Primero, el más común, que la familia lo niega, no reconoce que a lo mejor ha iniciado inclusive. Que incluso puede tener patrones genéticos también complicados. El niño que está adicto al videojuego tiene un primo hermano que es adicto a la marihuana y no lo queremos ver, etc. Entonces la negación de la realidad es uno de los principales obstáculos. Luego, que el enfoque de los distintos miembros de la familia suele ser tan distinto que impide el abordaje terapéutico. Un papá piensa una cosa, la mamá piensa la otra, uno dice que quiere segunda opinión, el otro dice que el médico exagera, etc. La minimización del problema, aparte de la negación, es solo un problema de algunos papás, muchos papás dicen de fuerza de voluntad. Es cuestión simplemente mental, cuando la mente es tan compleja. Y luego tenemos, más allá de la familia, otro problema peor en mi experiencia, y es el rechazo, la estigmatización y la falta de conducta científica de la escuela. Claro, que al margen el rendimiento es bajo o va bajando. Por supuesto que va a caer el rendimiento escolar y lo que se hace es señalarlo al niño como oveja negra, y casi siempre la conducta escolar es expulsar, especialmente a los más problemáticos, que en realidad son los más frágiles y más dañados. El bullying es uno de los factores de riesgo más importantes hoy en día en salud mental. Suicidio, depresión, ansiedad crónica, incremento de trastornos por déficit de la atención y adicciones están involucradas al maltrato dentro de la escuela. Correcto. Doctor Garitano, yo le voy a pedir que en el siguiente espacio nos pueda usted brindar algunos consejos para que los padres de familia, que finalmente somos los responsables de lo que pasa con los niños, pudiéramos a lo mejor practicar para evitar llegar a este tema. Que usted ha sido muy gentil al decir que es muy serio, simplemente es gravísimo, y los éxitos no son los mayores precisamente por su calidad de niños y por la complejidad del problema, que también le ruego que un poquito nos enfatice después, amigos, de ir a este pequeño corte. En instantes vuelve la programación de TVU. La carrera de Tecnología Médica brinda servicios de especialidad a partir de su gabinete de fisioterapia Isaac Duchenne, donde contamos con atención especializada y con tecnología de punta para la atención en problemas de salud relacionados con patologías traumatológicas, neurológicas, respiratorias, cefaleas, discapacitados pediátricos, retraso del desarrollo psicomotor, problemas posturales de la adolescencia, entre otras. Estamos ubicados en el subsuelo de la Facultad de Medicina de la UNSA. Contáctanos al 222-9593. Horarios de atención desde las 8 de la mañana a 12 del mediodía y de 14:30 a 18:30. Consulte el horario de evaluación. Gabinete de Fisioterapia Isaac Duchenne.
El Instituto de Genética de la Facultad de Medicina de la UNSA es la unidad académica de excelencia con capacidad para planificar, ejecutar y evaluar proyectos de investigación, contribuyendo en la solución de los principales problemas de salud relacionados con la genética humana. Es así que proponiendo e implementando acciones de prevención, diagnóstico, asesoramiento de etiología genética y congénita, apoyada con tecnología avanzada, el Instituto de Genética está en la vanguardia de investigación en problemas de genética en nuestra población. La unidad de posgrado de la Facultad de Medicina, en sus 4 ramas, ofrece cursos de formación especializada en doctorado en educación superior en salud, maestrías, especialidades y diplomados, con estrategias tecnológicas, innovadoras y altamente estructuradas para un ejemplar desempeño. Mayores informes en la página web posgrado.fment.unsa.bo o al teléfono 261-2387. Unidad de posgrado, cualificando profesionales. Continúa con la programación de TVU. Amigos, tenemos el gusto de conversar con el profesor doctor Fernando Garitano Zavala, que como señalamos es especialista en psiquiatría y está abordando en esta oportunidad el tema de adicciones en niños y adolescentes. Doctor Garitano, quisiera que al público usted se refiera y le pudiera platicar qué cosas debe hacer o no hacer para que sus niños, nuestros niños, no entren peligrosamente en este tipo de adicciones tan complejas, tan difíciles de tratar y con tan pocos éxitos a la hora de la verdad. El desarrollo de la mente, del cerebro y de la personalidad está determinado por la calidad del cerebro en principio, la riqueza genética y lo que el entorno le demuestra al que está desarrollando. Familia y sociedad son el modelo para crecer, para generar pautas de comportamiento. Si una persona está abusando de sustancias frente a sus hijos, tiene que esperar lo mismo. Si una persona minimiza o niega el riesgo de las adicciones nuevas, va a tener un niño con adicciones. Entonces, somos los adultos los modelos. ¿Qué debe hacer uno para evitarlo? Tiene que leer frente a sus hijos libros, tiene que escribir, tiene que hacer cálculos, tiene que salir a pasear, tiene que hacer deporte, tiene que tener higiene. Tiene que compartir. Tiene que vivir una vida donde sean felices con muchos estímulos, tiene que comer cosas sanas, tiene que preparar cosas. Son nuestros hijos, la mejor tarjeta de presentación de una persona son sus hijos, porque son nuestro reflejo en gran medida. Hoy en día tenemos otro problema. Más allá de eso, está ahora bienvenida la televisión, pero todo lo que es más media son modelos para el desarrollo de los niños. El niño que se cree lo que está viendo en la televisión es porque ve en la televisión la realidad. Su realidad, o lo que cree que es la realidad, ¿verdad? Y por lo tanto asume patrones de comportamiento que son imitación de los aspectos. ¿Cómo nos explicamos que haya niños acribillando a sus compañeritos con armas y asesinando? ¿Dónde ha visto eso? Hace tiempo, cuando atendí a una niña que hizo conducta suicida y le pregunté cómo es que se le ocurrió que el raticida a sus 7 años de edad podía matarla, me dijo, es que se ve en la televisión. Sin duda. Doctor Fernando Garitano, le agradezco mucho. En verdad los mensajes fueron muy profundos, clarísimos. Es un tema muy complicado, pero ahí los padres estamos precisamente para atender las necesidades de nuestros niños y regular, en muchos casos, el acceso a distintos tipos de tecnología que, como bien dijo el doctor Fernando, pueden ser nocivos y hasta generar alteraciones irreversibles en su momento.
Doctor Fernando Garitano, muchas gracias A ustedes. por su sapiencia, por sus conocimientos y por transmitirlos. Y le queremos comprometer para una siguiente oportunidad a conversar sobre otro tema tan importante como este. Con muchísimo gusto, para servir. Amigos, ahora permítanme ir al sector Una Perlita de Salud. Amigos, en esta nota ustedes observarán cómo la ciencia sigue preocupada especialmente en enfermedades y problemas que suceden en países en vías de desarrollo. La malaria es una de estas enfermedades que todavía afectan a una gran parte de la población. Se está desarrollando una vacuna que parece que es efectiva. Veamos la nota, por favor. Una vacuna podría favorecer la adquisición de inmunidad natural contra la malaria. La vacuna RTS de la malaria podría favorecer la producción de una serie de anticuerpos protectores tras infección por el parásito, según un estudio liderizado por el Instituto de Salud Global de Barcelona. Los resultados publicados en la BMC Medicine identifican que antígenos o fragmentos proteicos podrían incluirse en el diseño de futuras vacunas multivalentes más eficaces. La inmunidad contra un patógeno puede adquirirse de manera natural, es decir, tras la exposición natural al mismo, o gracias a una vacuna. En ocasiones, los mecanismos tras estos dos tipos de inmunidad no son los mismos, particularmente en el caso de parásitos con ciclos de vida complejos, como Plasmodium falciparum, el parásito que causa la malaria. El equipo de Carlota Dobaño, investigadora del Instituto de Salud Global de Barcelona, lleva varios años estudiando la respuesta inmune inducida por la RTS, la vacuna más avanzada contra la malaria que se implementará este año a gran escala en África subsahariana. En este estudio quisieron evaluar cómo afecta la vacuna a la inmunidad natural adquirida posteriormente contra el parásito. Hasta ahora, la gran mayoría de los estudios de la RTS se han concentrado en evaluar respuestas específicas de la vacuna y no en evaluar su influencia sobre respuestas hacia otros antígenos del parásito. El equipo investigador analizó muestras de suero obtenidos de un total de 195 niñas y niños vacunados o controles que participaron en la fase 3 del ensayo clínico de la RTS, a los que siguieron durante 12 meses. Los expertos estudiaron los niveles de tipo de anticuerpos dirigidos contra un total de 38 fragmentos proteicos. Encontraron 3 perfiles de respuesta de anticuerpos frente a estos antígenos: los que disminuyen tras la vacunación, los que no cambian y los que aumentan. Los del primer grupo en general son marcadores de exposición al parásito y estaban asociados a un mayor riesgo de contraer la malaria. Los del tercer grupo se asociaron a una mayor protección, redujeron la mitad de riesgo de contraer malaria. Estos anticuerpos protectores reconocen mayoritariamente a antígenos expresados por las fases del parásito que circulan en la sangre y que infectan a los glóbulos rojos. Distinguidos amigos, esto fue todo por hoy. Verdaderamente fue un placer compartir estos minutos con ustedes. Les recordamos que todos nuestros programas están en YouTube y que ustedes pueden, a través de nuestro WhatsApp, sugerirnos algún tema que pueda ser de vuestro interés. Ya lo estamos haciendo, de hecho. Les sugerimos también que tengan un lindo fin de semana en compañía de su familia, de los chicos, de aquellos que en verdad hoy nos necesitan, porque cuando ya están grandes, estén seguros que ya no nos necesitarán, a lo mejor nosotros de ellos. Que tengan un lindo fin de semana, reitero. Erradiquemos la violencia, compartamos con la familia y tengan ustedes muy buenos días.